Vale, y creo que estamos todos. Entonces les decía, están viendo la pantalla del Excel, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, súper. En esta parte entonces lo que nos queda es calcular cada parte del intervalo. Y claro, aquí vamos a tener los 19 por el n-1, acá, por la desviación estándar, o sea, perdón, la varianza muestral que le dan, es 0,0153, y dividido por el chi cuadrado correspondiente a la misma sección, que va a ser esta de acá. Aquí lo mismo, 19 por s cuadrado dividido en este que está acá. Ahí. ¿Vale? Entonces, en el problema salía de que es deseable que la desviación estándar del proceso de llenado sea menor que 0,15 onzas de líquido. Ese es nuestro objetivo. Ver si es que tenemos la desviación estándar es menor que 0,15 onzas. ¿Era 0,15? Sí, 0,15 onzas. Pero aquí tenemos varianza, ¿vale? Esto es varianza poblacional. Y ahora desviación estándar poblacional. Sería solamente la raíz de esto. Tendríamos esto, ¿vale? Si se fijan, tenemos nuestro intervalo. Este valor está entre medio de estos dos valores, o sea que está dentro del intervalo. Eso quiere decir, al final como conclusión, de que no podemos asegurar de que la varianza poblacional vaya a ser, o sea, perdón, que la desviación estándar vaya a ser efectivamente menor, porque existe la posibilidad, con un 95% de confianza, de que dé mayor que 0,15 hasta el 0,181, ¿vale? Entonces no podemos asegurar nada con este porcentaje de confianza. Y con eso resolveríamos el ejercicio 1.1. ¿Ya? Eso es lo que yo nos preguntaba. El ejercicio 1.2 es una continuación de este ejercicio para poder sacar un test de hipótesis para varianza. Bueno, antes de seguir con este ejercicio, ¿alguna duda ahí? O sea, esto lo vieron igual antes del certamen, pero por si acaso, porque el profe igual puede repetir toda la materia acumulativa. Así que, si tienen alguna duda, me dicen. Bueno, el 1.2 dice, al tomar una muestra aleatoria de 20 botellas, se obtiene una varianza muestral para el volumen de llenado que es de 0,0153 onzas al cuadrado, lo mismo que antes. Si la varianza del volumen de llenado es mayor que 0,01 onzas al cuadrado, entonces existe una proporción inaceptable de botellas que serán llenadas con una cantidad menor de líquido. O sea que si tenemos, si el volumen, la varianza del volumen de llenado es más que ese valor, van a haber problemas, ¿vale? Entonces, preguntan si existe evidencia en los datos muestrales que sugiera que el fabricante tiene un problema con el llenado de las botellas. Utilice 0, o sea, perdón, alfa es igual a 0,05, bueno, ese va a ser los porcentajes de confianza, 0,95%. Vale, aquí preguntan si es que existe evidencias de que los datos muestrales que sugiere el fabricante tiene problemas con el llenado. Y aquí decía de que el problema podía surgir si es que
el volumen, la varianza del volumen es mayor que 0,01, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer va a ser la hipótesis alternativa. ¿Se le ocurre cuál puede ser? A ver si alguno entendió más o menos cómo podría hacerse esto. La hipótesis alternativa. Varianza, le voy a poner BP, varianza poblacional. ¿Alguien que se atreva a ver si cachan más o menos cómo se podría hacer la hipótesis alternativa? Que sea menor o igual. Ah, perdón. La alternativa sería que fuera menor o igual. ¿Esa según tú? ¿O sería la nula? No, yo creo que sería la alternativa. O bueno, por lo que tengo entendido. Ya. Mira, está bien. O sea, la hipótesis alternativa, claro, sería que fuera menor o igual. Porque eso es lo que tenemos que comprobar, que en realidad no vayan a haber problemas. Entonces tenemos que decir que la varianza poblacional va a ser menor que 0,01. Entonces la hipótesis nula va a ser que va a ser mayor o igual que 0,01. Oye, todavía estamos viendo el Ah, PDF. lo siento, gracias por decir. Ahí sí. ¿Alguna duda ahí? ¿Todo de acuerdo con eso? Entonces tendríamos de esa forma. Ahora, bueno, voy a quitar el... Aquí si ustedes están viendo ahora mi pantalla, ¿cierto? O sea, mi cámara. Si nosotros vamos a tener así, va a ser la varianza. Entonces nosotros dijimos que va a ser la hipótesis alternativa, va a ser que la varianza poblacional va a ser menor que 0,01. Entonces la hipótesis nula va a ser que la varianza poblacional va a ser mayor o igual que 0,01. Como yo les dije, yo me fijaba en esta parte hacia dónde apuntaba el mayor o igual para saber hacia dónde estaba la cola. Entonces, como era para allá, esta va a ser la zona de rechazo y esta va a ser la zona de aceptación. ¿Vale? Entonces así vamos a poder, tenemos que delimitar esta parte. Vamos a tener que calcular, en este caso, vamos a utilizar el chi cuadrado. Y vamos a tener que buscar, de aquí vamos a tener que obtenerlo a partir de la tabla. Y vamos a tener que encontrar cuál es el otro chi cuadrado, el calculado, para poder saber si es que al final se rechaza o se acepta la hipótesis. ¿Vale? A ver, espérame que les comparto. Entonces tenemos, ahí están viendo el Excel, me imagino. Tenemos esto así. Y tenemos que obtener primero bueno, el chi cuadrado de la tabla, como yo le decía, para separar las dos secciones. Entonces vamos a tener, de datos vamos a tener 20 de nuevo. Grado de libertad entonces 19. Y decía de que utilizáramos un alfa de 0,05. Alfa 0,05. Como aquí vamos a tener solamente una sección, entonces no vamos a tener que dividir en alfa medios, solamente vamos a tener que utilizar alfa 0,05. Entonces, ahí sí. Con esto vamos a poder sacar ya el chi cuadrado, que va a ser chi cuadrado, o así, chi cuadrado de 0,05 y de 19. ¿Vale?
Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla de probabilidad, 0,05 y 19 está acá. Ahí, bueno, uno más arriba. Sería 30,1. ¿Vale? 30,1 sería aproximadamente. Pero como yo le había mostrado recién, se podía hacer más exacto todavía con esto de acá. Que sería con esta probabilidad y con este grado de libertad. Que nos da ahí más exacto 30,14. ¿Vale? Entonces con este chi cuadrado, este va a ser el que tenemos que comparar. Este va a ser el que vamos a tener en la separación. Espérenme que les voy a... al tiro... Ahí está. Tenemos esa figura, esa es la que estamos haciendo. Y aquí, bueno, lo voy a insertar. Aquí va a tener el 30,14. Ahí. Entonces ahora vamos a tener que calcular el chi cuadrado calculado para obtener qué zona va a estar. ¿Vale? Entonces, Claudio todavía se estaba mostrando el PDF. ¿sí? Ah, pucha, lo Sí, siento. Ahí, ¿cierto? ahí sí. Vale. ¿Vieron cómo calculé esto? ¿O nunca vieron cómo calculé esto? No, no se vio. Pucha, tenían que avisarme antes nomás, pues tenían que interrumpir. Es que pensé que seguía ahí hablando como algo de la gráfica. Ah, lo siento. Eh, es que, bueno, al final lo que hice fue, claro, a partir de la tabla, calcular el 30,1, pero les decía de que podían calcularlo como lo había hecho antes, con esto de acá. Entonces al final utilicé el alfa 0,05 y el grado de libertad 19. Y ahí me va a dar mucho más exacto 30,14. ¿Vale? Y lo que hice acá fue, bueno, dibujar más o menos algo así. En realidad esta zona de acá está como por aquí. Y está el 30,14. Y ahora lo que tenemos que calcular es el chi calculado. Chi cuadrado calculado. Que, bueno, como ecuación, como yo le decía antes, era muy similar a como lo calculábamos antes. N-1 por la varianza muestral al cuadrado. Y esto dividido, en vez de ahora claramente el chi cuadrado, va a ser por la varianza poblacional al cuadrado. O sea, la varianza poblacional en realidad. Eso va a ser. Le puse BP. ¿Vale? Ese BP es lo que nosotros nos dan en nuestro enunciado. Porque justamente nos dicen de que la varianza poblacional no tiene que superar esos 0,01. Eso es lo que reemplazamos acá. ¿Vale? Entonces aquí ponemos los 20 menos 1 por la desviación, o sea, perdón, la varianza muestral, que es la que teníamos acá, era la misma del enunciado anterior, y está dividida por el 0,01. Nos da 29,07. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a tener el 29,07 en la zona de rechazo. Entonces, la conclusión, ¿cuál sería? A su parecer,
¿Qué es lo que se rechaza? La hipótesis Da igual. nula es la que se rechaza. Y entonces, ¿qué podrías decir? Que se rechaza que va a ser mayor o igual a 0,01. Que se rechaza que va a ser mayor que 0,01, ¿cierto? Entonces al final queda que BP, entonces la varianza poblacional, o sea, en realidad no podemos decir no va a ser menor que 0,01, sino que no hay pruebas como para decir de que va a ser mayor que 0,01. Como que nuestra hipótesis está errónea, pero como que no podemos automáticamente dar el paso a la hipótesis contraria, ¿vale? Aquí como que rechazamos nomás. La varianza, no podemos asegurar que la varianza poblacional vaya a ser mayor que 0,01, ¿vale? Eso es. ¿Alguna duda ahí con el ejercicio? Con respecto a la conclusión o algo. Aquí voy a cambiar para ver el siguiente enunciado. Ahora me avisan si es que se me olvida de nuevo pasar al Excel, por favor. Vale, si no hay dudas, pasamos al ejercicio 2, que este va a ser ahora con Pitcher, para que vean la diferencia entre las dos de hipótesis para la varianza. ¿Vale? Ya. Dice el enunciado, en una serie de experimentos para determinar la tasa de absorción de ciertos pesticidas en la piel, se aplicaron cantidades medidas de 2 pesticidas a algunos especímenes de piel. Después de un tiempo, se midieron las cantidades absorbidas en microgramos. Para el pesticida A, la varianza de las cantidades absorbidas en 6 muestras fue 2,3, mientras que para el B, la varianza de las cantidades absorbidas en 10 especímenes fue de 0,6. Suponga que para cada pesticida las cantidades absorbidas constituyen una muestra aleatoria de una población normal. Importante ese dato. Se puede concluir que la varianza en la cantidad absorbida es mayor para el pesticida A que para el pesticida B. Utilizar alfa es igual a 0,05. ¿Ya? Con esto, lo vamos a hacer acá. Tenemos que muestra 1, muestra 2. Tenemos la cantidad de datos. Vamos a sacar con eso los grados de libertad. Y vamos a tener la varianza. La varianza muestral. Tenemos que para la primera muestra son 6 datos. Entonces vamos a tener 5 grados de libertad. Y dice de que da 2,3. En cambio, para la muestra 2 son 10 datos, 9 grados de libertad, por tanto, y 0,6. La desviación, la varianza muestral de la muestra 2. ¿Ya? Entonces, ahora, igual que para la hipótesis anterior, tenemos que primero que todo ver cuáles van a ser las hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. ¿Cuál sería la alternativa? Según ustedes. Ahí tenemos el enunciado. ¿Cuál sería la alternativa? Que el pesticida A es mayor que el B. Que la varianza, ¿no? La O varianza de... sea,
Sí, eso. la varianza de A, poblacional de A, es mayor que la varianza poblacional de B. Súper. Entonces la nula sería al revés. Así. Como tenemos... ¿estoy compartiendo el Excel? Sí. Como tenemos de esta forma, vamos a tener algo así. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer primero es calcular esta línea como lo habíamos hecho antes, que ahora como lo vamos a hacer con feature, vamos a tener que calcular el feature desde la tabla. ¿Vale? Dice de que alfa va a ser 0,05. Entonces vamos a tener que el feature de la tabla se saca con f de 0,05 y desde la primera muestra, los grados de libertad, va a ser 5 y el otro va a ser 9. Así va a ser el orden. ¿Vale? Entonces si nos vamos a la tabla de probabilidad, vamos a tener, dice aquí de que para el 5% se ven los datos normales, o sea, sin negrita, esto de acá. Tenemos de que N1 va a ser el de la primera muestra, que eran 5 grados de libertad. Entonces va a ser esta columna de acá, esa de aquí. Y van a ser, para la muestra 2, 9 grados de libertad. Por tanto va a ser esta de acá. Llegamos hasta 5 y vamos a tener 3,48. Va a ser los datos, nuestro F de tabla, ¿vale? Este que va a estar acá. Entonces, a ver, les cambio el... Les dije 3,48. Va a ser... 3,48, ¿vale? Ahí. Ese va a ser 3,48. Y ahora lo siguiente sería calcular el F calculado, que se calcula con la varianza muestral de A dividido por la varianza muestral de B, dividido por eso. Entonces esto simplemente vamos acá, dividimos este en este, y vamos a tener vamos a ver dónde va a estar en la gráfica. Entonces tenemos el 3,83, que va a ser mayor que el F de tabla. Entonces con esto vamos a ver que va a estar en este lado de acá, ¿vale? Va a estar en la zona de rechazo. Por tanto, la conclusión va a ser de que se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, no se puede asegurar de que, o sea, efectivamente, la varianza poblacional de A va a ser mayor que la varianza poblacional de B, ¿vale? Será mayor que la varianza poblacional de B. Y esto va a ser claramente con un 95% de confianza. ¿Vale? Esa es la conclusión al respecto. ¿Alguna duda ahí? Porque si no, pasamos al último ejercicio. No sé si quieren que les mande la tabla o lo hago así nomás. Y después, después claramente le vamos a subir el Excel.
en el ejercicio 3, bueno, el enunciado dice, una bomba que suministra agua de refrigeración para un intercambiador de calor presenta problemas en la caída de presión y se realiza un estudio para determinar posibles causas de la falla. Primeramente, se analiza la relación existente entre la caída de presión y caudal entregado, luego entre el caudal entregado y la potencia suministrada, ya que se sospecha que en estos factores puede estar la falla. A partir del experimento realizado, se obtienen los siguientes datos. Ahí está la tabla con los datos. Ambos se estudian por separado, estos dos y estos dos por separado. Y la primera pregunta nos dice de que grafique caudal versus caída de presión y potencia versus caída de presión. ¿Qué se puede concluir de estos gráficos? ¿Vale? Esta parte tiene que ver con covarianza y correlación. Voy a sacar los datos de acá, de la primera. Ahí tenemos caudal y caída de presión. Esta como nuestra variable. A ver. Primeramente se analiza la relación. ¿Ustedes qué están viendo en este momento? El PDF. El PDF. Vale. Ahí tenemos. Ahí vamos a tener la tabla, la primera parte. Lo que vamos a hacer con esto va a ser, bueno, como dice el enunciado, primero que todo, graficarla para ver cómo se comporta. Ahí está el caudal. Entonces ahí lo que podemos concluir en realidad es que no podríamos decir, gracias al gráfico, si es que va a haber proporcionalidad o no, porque como ustedes ven, desde cierto punto, que es de los primeros datos de 1,7 hasta, bueno, aproximadamente 10, el caudal disminuye mientras aumenta la presión, pero luego aumenta, empieza a aumentar. Entonces ese cambio nos va a arrojar en nuestros futuros datos de correlación y covarianza cierta inexactitud, porque, bueno, aquí lo podemos ver, no tenemos un comportamiento constante a lo largo de la gráfica. Ahora, la otra gráfica, donde la pueden ver ahí, la voy a poner acá abajo. La graficamos, y claro, aquí si bien están los datos súper desordenados, no está como una línea tan perfecta, pero en realidad sí podemos ver que tienen una tendencia de ir creciendo. Como yo les digo, igual está como que no es la gran línea, así como que podríamos decir que tiene una gran proporcionalidad, pero igual aún así se conserva ese comportamiento de crecimiento, no así como se veía en la gráfica anterior, que cambiaba drásticamente el comportamiento, ¿vale? Entonces esa es la diferencia entre las dos gráficas. Luego, en la pregunta B, dice, calcule la covarianza para cada set de datos. ¿Ya? Aquí le voy a enseñar de las dos formas de cómo hacerlo. La primera era haciendo lo que debiesen hacer como a mano, por decirlo así, porque tenemos la fórmula que yo le había mostrado en el resumen. Era muy parecida a la que era la de la varianza, en realidad, pero ahora separándolo con las dos variables. Entonces vamos a tener aquí el dato de X de cada fila menos el promedio de X. Esto va a estar todo en sumatoria. Ahí. Y esto por el dato de I dividido, o sea, menos el promedio de I. Y todo esto, toda esta sumatoria va a estar dividida por N, que va a ser el total de pares de datos.
¿vale? Esa va a ser lo que vamos a calcular a mano, entre comillas. Promedio, aquí vamos a necesitar, bueno, solamente eso en realidad, por mientras. Promedio de todo esto que está acá. Aquí lo mismo, ¿vale? Entonces vamos a correr esto para el lado y vamos a sacar en este lado vamos a sacar el x menos promedio de x, y aquí y menos promedio de y. Entonces va a ser esto menos esto. Vale. Esto va a ser así. Y lo tiramos todo para abajo. Y esto para al lado. Ahí tenemos, ¿cierto? Vamos a tener todo el cálculo de esto para cada fila. Entonces, ahora lo que nos falta va a ser multiplicar cada parte. Va a ser todo el conjunto. Entonces aquí es esto por, ¿vale? Multiplicamos ambas columnas. Entonces vamos a tener esta parte que va a ser la correspondiente a la sumatoria. Entonces aquí vamos a tener la suma total. Va a ser la suma de todo esto. Y vamos a tener la parte de arriba. Todo esto que está acá. Entonces al final lo vamos a tener covarianza. Va a ser esto, la sumatoria, dividido por la cantidad de datos. Pero hay que considerar que el enunciado corresponde a una muestra de lo que estamos, una muestra de la medición del equipo. Entonces al final vamos a tener que sacar la covarianza muestral. Entonces aquí le vamos a poner la función, yo uso función contar. Cuento todos estos. Menos 1. ¿Vale? Y ahí me va a dar la covarianza. Ahora, otra forma de sacar, bueno, aquí vamos a poner varianza muestral de todos esos datos. Y covarianza. Aquí también está la función covarianza, que eso es lo que le quería mostrar, que se puede sacar de las dos formas. Entonces tenemos eso, covarianza.m para muestral y .p para la poblacional, y nos pide la matriz 1 y la matriz 2, que corresponden a nuestros datos de acá. Entonces la matriz 1 con todos los datos de el X, y está con todos los datos de Y, y tenemos exactamente el mismo valor. ¿Vale? Tenemos exactamente el mismo valor. Y ahora, bueno, con el de acá abajo podemos hacer exactamente lo mismo, pero me lo voy a ahorrar porque quedan poquitos minutos. El siguiente dice, estime el coeficiente de correlación para cada set de datos, ¿vale? Entonces, el coeficiente de correlación, tienen que acordarse de que, como lo habíamos visto en el resumen, R era igual a la covarianza dividido a Sx por Si, que era la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Pero esto en general, y yo me imagino que el profe se lo enseñó como covarianza dividido por la raíz de
la varianza de X por la varianza de Y. En realidad es exactamente lo mismo. Y aquí yo por eso calculé acá la varianza. Entonces, para calcular el R, como ya calculamos la covarianza antes, podemos hacerlo de manera directa. Pues, entonces, acá tenemos la covarianza dividido por la raíz de esto por esto de acá. Y eso nos va a dar 0,026. ¿Vale? Entonces, miren, aquí nosotros tenemos la covarianza con 20,48. Entonces uno dice, ya, igual es 20, como que está lejos de ese 0. Entonces podríamos decir que tiene una correlación, o sea, perdón, claro, que están correlacionadas, que hay una es dependiente de la otra, que es proporcionalmente positiva, porque claro, están lejos. Pero en realidad si uno ve el coeficiente de correlación, en realidad es súper chico. Y uno no podría decir eso al respecto, con lo mismo que decíamos con la covarianza, porque en realidad esto es demasiado poco. Y esto pasa justamente porque tenemos esa gráfica así, de que va cambiando el comportamiento. Entonces en un momento es negativo y en otro momento es positivo. Y este valor 0,27, 26,6, o sea, 26,6, es circunstancial porque el positivo es mayor que el negativo, pero en realidad esto no nos dice mucho, no nos dice de que hay una relación como tal, ¿vale? Y otra forma de calcular el coeficiente de correlación es con la herramienta de Excel, coef de correl. Y aquí se hace exactamente lo mismo. Se selecciona una matriz y se selecciona la otra, ¿vale? Y va a dar exactamente el mismo valor. Y entonces aquí le voy a mostrar cómo está el ejercicio de la otra parte. Aquí, claro, da... ahí están los datos del el primer ejercicio, o sea, la primera tabla. Y para la segunda tabla nos da esto. Una covarianza de 0,8, que como yo le había dicho, de 0,8 para arriba era súper buena. Y es porque justamente, como yo le decía antes, se notaba que estaba este comportamiento que iba creciendo siempre. Entonces, claramente iba a dar una relación más buena. Pero claro, este valor positivo, o sea, perdón, aquí me confundí, nada que ver. En la covarianza da 0,8, pero como tiene unidades, en realidad no podemos decir mucho, porque si se fijan, estos valores son chicos, en comparación con estos y estos, que son más grandes que los que tenemos acá. Entonces, por eso en realidad la covarianza da poco, pero no nos dice mucho, porque si se fijan, esta tiene mayor relación, o sea, como mayor como es más proporcional que esta de acá abajo, o sea, esta de acá arriba. Pero claro, sí lo podemos ver esa diferencia en el coeficiente de correlación, que es 0,7, y que si bien no es tanto, sigue siendo igual buena, porque es mayor que 0,6. Y eso nos indicaría de que tiene una relación proporcional positiva, que es creciente. ¿Vale? Estamos justo en la hora. Así que, ¿alguien tiene alguna duda al respecto? Si no, dejaríamos hasta acá. Lo último dice si coinciden los resultados con las conclusiones anteriores. Y eso es lo que yo le estaba explicando recién. ¿Alguna duda? Porque si no, eso sería todo. Nos veríamos la Gracias. próxima semana. Así que eso. Chaito, que estén bien. Chao, que estés bien. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao.